Buenos días a todos, buenas a todos. Mi nombre es Guillermo Almazo, soy Publisher and CEO de Inbound Logistics y de Inmobiliaria Magazine. Estamos aquí en Exni 2020 en un esfuerzo que estamos haciendo en más de 32 horas de transmisión, más los talleres. Estoy muy emocionado porque tenemos un panel de expertos. El panel de fortaleza del mercado industrial, soluciones y distribución de logística es uno de los que va a tener, tiene más demanda hoy día por el tema de e-commerce, todo lo que está pasando adentro de los centros de distribución, todo lo que es el last mile delivery o el last mile touch tiene un impacto directo en el sector industrial. Logramos conformar un panel bastante interesante que va a moderar mi querida editora y jefe Adriana Leal, Fernando Pérez Arias de DHL en el área de Real Estate, a Bruno Martínez, quien es el CEO de Alveo Capital, y mi amiga Claudia Ávila, que es la directora de Ampip. Les voy a pedir a todos que prendan sus cámaras para poder comenzar la transmisión y darle la bienvenida. ¿Cómo estás, mi estimada Claudia? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Claudia, y sobre todo por todo el apoyo que siempre nos brindas desde hace muchísimo tiempo en Ampip. Mi estimado Fernando de DHL, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien, gracias. ¿Y tú? Gusto en saludarlos. Muchas gracias. Y, estimado Bruno, ¿cómo estás desde Guadalajara? Bien, gracias Memo, buenos días y nuevamente gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, Adri, gusto saludarte de nuevo y te dejo el panel para que puedas hacer unas buenísimas introducciones y preguntas. Un abrazo a todos. Gracias, Memo. Gracias. Pues muy buenos días a todos ustedes. Gracias y qué gusto compartir este panel con ustedes, Claudia, Bruno, Fernando. Es un honor para mí poder hacerlo y desde luego, pues agradezco la oportunidad a la revista Inmobiliare, felicitándoles desde luego a Érico, Emiliano, a Guillermo y a todo su equipo por este fabuloso esfuerzo que están haciendo al organizar estos foros, estos paneles y desde luego compartirlos con el mercado a través de la plataforma streaming. Será fabuloso seguir viendo esto on demand a la hora que quieran, a la hora que puedan, y esto es un esfuerzo extraordinario que ahora la tecnología nos lo está permitiendo. Pues ahora toca hablar justamente de el desarrollo industrial inmobiliario que aunado a la logística que cada vez evoluciona más al interior de las empresas, pues vamos a platicar cómo es justamente que esta evolución se va proyectando también en estos fabulosos centros de distribución y parques industriales que hoy en día estamos teniendo en México. Bueno, pues justamente para poder platicar de esto vale la pena hacer un recuento, un repaso de qué es cuál es el estatus en el que estamos ahorita justamente en este terreno. Y bueno, cabe señalar que definitivamente los centros de distribución y las naves industriales, los parques industriales cada vez son más inteligentes, cada vez tienen una infraestructura con mayor nivel, mayor tecnología y sin duda los parques industriales mexicanos es algo que nos hace sentir muy orgullosos a los mexicanos, justamente porque son una carta de presentación hacia la industria extranjera y a la inversión extranjera, pues que nos deja muy bien parados, porque definitivamente los desarrolladores de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados en México han hecho una labor fabulosa. Ciertamente, todos estos centros de distribución, decíamos, cada vez más inteligentes, pues van obteniendo mayor alcance de control a través de todos estos sistemas de administración como los WMS, que basados justamente en la tecnología, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el RFID y la robótica, pues están, como decíamos, teniendo mayor alcance y control en las operaciones logísticas. Vemos cómo efectivamente los robots ahora cada vez se especializan más para estas labores de recolección y clasificación. Vemos como los del tipo Perfect Pick y los del tipo Sure Sort están haciendo labores de recolección de objetos para poderlos acomodar en las bandas de alimentación de los centros logísticos, de los centros de distribución. Vemos cómo también
la inteligencia artificial y los sensores de del Internet de las Cosas están teniendo también mayor interacción en acciones como agrupar, reconocer, clasificar, almacenar, etcétera, ¿no? Que todo esto, pues, obviamente, aunado a estos sistemas inteligentes como el WMS, pues están facilitando la tarea de los logísticos para poder cumplir en tiempo y forma con sus agendas. Vemos también cómo las cámaras de identificación por radiofrecuencia están teniendo también mayores alcances para poder abarcar espectros más amplios de visibilidad y rastreo al interior de estos CEDIs o centros de distribución. Y pues increíble que ahora los drones también están siendo equipados, ¿no? Con estas cámaras de RFID y además con estos sensores también del Internet de las Cosas, pues para tener una lectura de códigos oportuna y poder tener reconocimiento de pallets, de cajas, de material diverso, incluso de materia que pudiera estar en riesgo, pues de descomposición o de afectación por alguna razón. Increíble ver cómo todas estas tecnologías están interconectadas a través de estos sistemas de WMS y cómo los ingenieros precisamente están agregando más algoritmos a estos sistemas, pues para darles mayor alcance de control. Ciertamente esta tecnología está fabulosa y las tareas que están permitiéndonos realizar al interior de estos centros de distribución, pues son verdaderamente de ciencia ficción, ¿no? Apenas hace 2 décadas, 3 décadas, esto solo lo veíamos en las películas de ciencia ficción y ahora es toda una realidad, increíble que así sea, pero ciertamente parece y se antoja complejo si realmente platicamos con la labor que están realizando para poder coordinar todas estas tecnologías, pues justamente los ingenieros de logística y todos los actores involucrados en la cadena de suministro. Así es de que para platicar de esto, precisamente de todos estos desafíos, es que ahora vamos a conversar con estos expertos en desarrollo inmobiliario industrial y justamente expertos en el manejo de las cadenas de suministro, como es el caso de DHL. Fernando, por tanto, voy a empezar platicando contigo, si me permites. Me gustaría empezar a preguntarte, dada esta tendencia de robotización, de automatización que está habiendo, pues se antoja interesante saber cuáles son las condiciones físicas y tecnológicas que un operador logístico del nivel de DHL a nivel global está demandando al interior de sus centros de distribución. ¿Cuáles son estas condiciones? Platícanos. Claro que sí, Adri, con todo gusto. Mira, los avances tecnológicos, los cambios geopolíticos y el surgimiento de nuevos modelos de negocio han transformado las cadenas de suministro a través de las diversas industrias a una escala local, regional y global. Como por ejemplo, la capacidad y la flexibilidad en los distintos facilities para poder implementar nuevos esquemas operativos, como poder hacer operaciones multitenant a multinivel, o bien algo ahora tan básico y esencial como sensores avanzados para el control de accesos, poder tener iluminación LED inteligente e interactiva, sistemas contra incendios hechos a la medida, el cada vez mayor uso de robótica y tecnologías de conectividad que se han vuelto facilitadores críticos para los negocios a lo largo de los diferentes sectores industriales a fin de ganar, por ejemplo, mayor información y visibilidad para poder rastrear paquetes en tiempo real desde el punto de origen hasta su destino final, con toda la complejidad que eso implica. Adicionalmente, estamos enfocados en una logística verde y amigable al ambiente, con la implementación de paneles solares y el uso de vehículos de cero emisiones, lo cual adicionalmente implica estaciones de carga en los facilities. El punto medular es que estas capacidades tecnológicas ya no deberán ser o representar un costo, sino un diferenciador clave y una prioridad para todos, sin importar la industria. Excelente, excelente. Y bueno, además de todo esto, pues me imagino que también un desafío que hay que agregar son la cobertura de la necesidad de medidas de seguridad y ahora con esta nueva realidad
de sanitización, ¿verdad? Que pues se suma a todo esto. Sí, Fer, ¿querías comentar algo? Es correcto. Digo, lo vemos todos los días en algo tan sencillo como que te tomen la temperatura, hasta los controles de acceso con estas estaciones de sanitización en las entradas, las pantallas en donde se puede leer tu temperatura corporal, hasta el hecho de que en tu gafete, por ejemplo, ya traes un chip que trae ahí todos tus datos y en base a eso es que se controlan los accesos de seguridad. Increíble, muy bien. Bruno, pues, ¿cómo responde el desarrollador industrial en lo particular a estas demandas que operadores como DHL están teniendo? Sí, bueno, básicamente, digamos, el tema de como desarrollador, lo más importante es la infraestructura que tiene que tener el parque para que, digamos, todos los equipamientos y todas las nuevas tecnologías puedan funcionar dentro de un centro de distribución, ¿no? Primeramente, digamos, partiendo del edificio, tendríamos que estar muy cuidadosos en el tema de que ahora la demanda de metros cuadrados se puede volver más de metros cúbicos, ¿no? En este tenor tiene mucho más importancia el tema de las alturas. Hoy en día, un edificio que no tiene una altura mínima de 10 metros cuadrados hacia arriba, pues obviamente pierde competitividad frente a estos nuevos retos. El otro tema son los firmes, los pisos que deben de tener, que tienen que tener una alineación prácticamente perfecta para que los robots puedan caminar y también para que obviamente los equipamientos soporten el peso, ¿no? Hoy hablamos de a lo mejor los sistemas de picking, pero también viene una tendencia muy fuerte del tema refrigerado. Llámese ahorita, hablando de las vacunas del COVID, pues obviamente tiene que haber equipamiento específico que resista el peso y obviamente que mantenga la temperatura de este tipo de producto, ¿no? Y, digamos, esto es a nivel, digamos, edificio, ¿no? Pero a nivel infraestructura, definitivamente tenemos que tener toda la tecnología y toda la infraestructura que conlleva a 3 puntos, yo lo resumiría. El primer punto es al tema de sustentabilidad. Que obviamente que podamos ofrecer energías renovables que pueda eficientar y aminorar los costos de nuestros clientes y de estos centros de distribución. El segundo tema es el tema de seguridad, implementar toda la infraestructura de seguridad, ya que pues obviamente los productos que se transportan pues requieren medidas de seguridad, porque pues no solo son no solo son productos alimenticios, sino también son productos tecnológicos que tienen alto costo, ¿no? Y que pues obviamente esté conectado y de manera segura a los centros de distribución. Y como bien dices, ahora el tema del COVID, pues es todo un reto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Campus Industrial Santa Rosa, que es nuestro nuevo desarrollo, que estamos por empezar a construir, tenemos ya un sistema de control de accesos donde va a haber cámaras térmicas, donde mida la temperatura de las personas que ingresan y también, obviamente, que tenga un reconocimiento facial, inclusive con el cubrebocas, ¿no? Y obviamente, pues todos los sistemas de seguridad en caso con el fin de aminorar el riesgo tanto patrimonial, riesgos naturales o accidentales y ahora sanitarios, ¿no? Y el tercer punto que yo creo que también es el importante es que esté conectado 24 horas, ¿no? Tenemos que tener una infraestructura clara de fibra óptica y los servicios que sean correctos para que el centro de distribución esté conectado 24 horas sin ninguna interrupción. Correcto, correcto. Pues vaya desafío. Claudia, ¿cómo es que la Asociación Mexicana de Parques Industriales responde a esta demanda en lo general? Ciertamente, como decía yo al principio, bueno, nos han dejado impresionados con ese nivel de competitividad y con esos estándares tan altos que han estado mostrando en sus diferentes desarrollos. Platícanos en general cómo es que ustedes responden a estos desafíos. Algo está pasando con el micrófono. Aquí está. Ahora sí te escuchamos. Gracias, Adriana. Decía que
nos gusta mucho que incluyan el concepto de parque industrial en esta discusión, porque al final de cuentas somos parte del ecosistema. Ajá. Es importante que quienes nos escuchan pues comprendan que el e-commerce incluye muchos jugadores y lo principal es conocer las tendencias de quien usa este servicio y quien lo brinda, que en este caso son las empresas de 3PL o las de almacenaje o distribución, porque los desarrolladores que están dentro de un parque industrial están obligados a entender esta tendencia para poder brindar la infraestructura adecuada, no es algo en automático. Por ejemplo, lo más importante en el e-commerce hoy es la entrega a tiempo. La gente quiere del clic al toc, o sea, lo pido, mañana lo tengo, y no se ponen a pensar qué hay atrás de todo ello, ¿no? Y de repente ya le llegó, no le gustó, ya no lo quiero, lo regreso. Entonces, todo eso implica mucha logística que desde luego está incluida la última milla, que es el almacenaje urbano, digamos, y todos los repartidores que vemos que llegan a nuestras casas, ¿no? En moto, en coche, y nos lo entregan, pero el desarrollador que tiene una nave tiene que pensar en eso, que es parte de un ecosistema. Entonces, partiendo de esta lógica de entender las nuevas tendencias del consumidor y también que el comercio electrónico tiende a crecer, digo, del estudio de la Asociación de Ventas Online nos decían que en México es uno de los top 10 en el mundo de crecimiento en comercio electrónico. Entonces, esto implica que habrá más demanda y, por tanto, mejor planeación para ubicar las naves en lugares adecuados, ¿no? Ese es el primer punto. El desarrollador ahorita está viendo dónde ubicarlo que esté cerca de las principales rutas de comercio y que facilite al proveedor del servicio entregar a tiempo. Entonces, por un lado, la ubicación de nuevos desarrollos es fundamental. Segundo, no es lo mismo una nave aislada que una nave dentro de un parque. Entonces, ya Bruno nos habló de la nave, además de que tiene que ser nave clase A, y que hoy hablamos de los famosos fulfillment centers, que son el término que se usa para aquellos espacios en donde no es nada más llega, se almacena y se vuelve a ir, sino hay un proceso interno de recepción, de reempaquetado, de clasificación al menudeo, ¿no? Entonces, se requiere una nave que permita al proveedor de servicios como DHL facilitar todo eso desde las oficinas, el cross-dock, ya lo dijo Bruno, los pisos, la altura, pero también hay algo muy importante, la capacitación, gente que sepa, ¿no? Ya no es solamente el que carga la caja, sino el que mueve el robot. Entonces, los parques también están considerando centros de capacitación dentro del parque vinculados a las universidades para que puedan apoyar a sus inquilinos en esta parte de recursos humanos. Entonces, yo diría, son 5 cosas muy rápidamente. La primera es, desde luego, las naves eficientes, ¿no? En cuanto a aspectos físicos, de movilidad de los robots, de la altura, en fin, ya lo hablamos. 2, y Bruno también lo dijo, hoy en día la mercancía que sale de los fulfillment centers es muy sensible al vandalismo. No estamos hablando de motores de coches o de cables, de arneses, sino de bienes que son fácilmente vendibles al menudeo. Pero, ¿qué pasa en un parque donde tienes 100 inquilinos, donde unos son farmacéuticos, otros son químicos, otros son autopartes y tienes 2 centros de distribución? Es el reto del parque implementar seguridad en donde todos quepan bajo estándares internacionales. Por eso en el parque, en la ANPIP, estamos promoviendo estándares internacionales de seguridad, como el operador económico autorizado, como el programa Parque Industrial Seguro, que tiene que ver con incluir a todos dentro del tema de seguridad, inquilinos, las empresas de seguridad, el mismo administrador del parque, para que estemos en línea con protocolos, gestión de riesgo, etcétera. 3, la infraestructura redundante, que ya habló Bruno. O sea, no solamente es tener doble capacidad de energía eléctrica, porque si se va la luz, pues entra la nueva, o tener el internet. Y hoy hablamos de empresas que proveen velocidad 5G para el parque. 4, pues el ambiente ideal de los empleados, porque hoy hablamos también de el estrés, la NOM 035, ¿no? Donde el empleado también tiene que tener un ambiente que le motive. Entonces, los parques están trabajando mucho en áreas verdes, en áreas recreativas, centros comunitarios, que tengan un pequeño centro comercial ahí para comprar, pues, cosas antes de irse a casa, ¿no?
Y 5, el medio ambiente, desde el punto de vista también alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente para ahorro de energía en beneficio del inquilino, sino también para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, que eso es muy importante y que a veces se nos olvida. Entonces, en la ANPIP hemos estado insistiendo mucho en difundir lo que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y para ello, ustedes saben, hicimos el mapa de ruta, nueva generación de parques inteligentes y sustentables. Entonces, bueno, con esto cierro mi primera intervención, Adri. Gracias. Interesantísimo. Sin duda, este es la razón que hay detrás de esos resultados tan exitosos. Bueno, pues la verdad es que los escucho a los tres y se antoja sumamente complejo todos los esfuerzos que han estado realizando o que tienen que seguir realizando para poder cumplir con todas estas demandas, con todos estos perfiles de calidad. Y pues en general les quiero preguntar a cada uno de ustedes cómo es que, o más bien, qué les ha implicado a su negocio en particular, a su empresa en particular, en el caso de DHL y en el caso de Alveo Capital, y desde luego como asociación en el caso de la ANPIP. ¿Qué les ha implicado en lo particular, pues atender justamente este nuevo escenario tan disruptivo, pero tan interesante, tan complejo? ¿Cómo es que ustedes han entrado a este nuevo universo de complejidad que nos están dibujando y platicando en este momento? Empezaría contigo, Fer. Platícanos un poquito. ¿Qué le ha representado a DHL todos estos desafíos y estos esfuerzos? Mira, nos hemos enfrentado con desafíos tan diversos como, por ejemplo, la falta de infraestructura para respaldar a operaciones logísticas en ciertas regiones. Como, por ejemplo, la mayor parte de los parques industriales están concentrados hacia el norte de la Ciudad de México, hablando solamente de CDMX. Pero hacia el lado opuesto de la ciudad son prácticamente inexistentes. Otro gran reto con el que nos hemos enfrentado recientemente y como resultado de lo acontecido este año, tuvimos que ajustar algunas de nuestras operaciones de distribución a almacenaje prácticamente de la noche a la mañana, con las restricciones y especificaciones necesarias en los facilities para acomodar de acuerdo a los productos en cuestión. Ejemplo, la diferenciación cuando se trata de productos refrigerados, como mencionaban, o de medicamentos, como cuando se trata de artículos deportivos o, por ejemplo, autopartes o llantas. Por trivial que pueda sonar, no pueden estar juntos unos con otros. Es más, hay algunos que no pueden estar ni siquiera en almacenes contiguos. ¿Cómo lo hemos afrontado? Sin lugar a duda, el diferenciador ha sido nuestra capacidad de respuesta y nuestra amplia red de cobertura. Interesante. Bruno, ¿tú qué nos platicas? Bueno, obviamente a partir de esta disrupción, como bien dices, de la pandemia, pues obviamente el reto como desarrollador es tener la disponibilidad de estos espacios. Y uno de los grandes retos que tenemos es, obviamente, las fuentes de financiamiento. Normalmente, digamos, como nosotros desarrollamos, pues hay dos tipos de forma. Una que es, digamos, el llamado Build to Suit, que es traje a la medida, donde ya tienes el cliente y lo puedes desarrollar y, digamos, ya tienes certeza de que los flujos futuros van a entrar de las rentas. Pero tienes el otro, que es, digamos, el más riesgoso, que es el especulativo, donde tú desarrollas sin saber quién va a estar ahí, ¿no? Y entonces ahí está el reto, ¿no? De tener la capacidad y de unir la parte de inversionistas y fondeadores con las necesidades de las compañías, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, digo, no ejemplifico a DHL, pero hay diversas compañías que dicen, oye, pues me llegó este requerimiento y necesito el espacio en 3 meses. Y pues bueno, o sea, desarrollar un edificio o un espacio así, pues puede llevar de 7 a 10 meses, ¿no? Entonces, ahí es donde está el reto, ¿no? Unir esta parte de, pues el riesgo que hay de no saber que va a haber un cliente, o qué cliente va a estar. Y pues obviamente, pues eso nos pues puede afectar, digamos, en la disponibilidad de los espacios, ¿no? Por ejemplo, Guadalajara al día de hoy estamos con niveles de vacancia al 4%. Y obviamente son edificios también, ya no son tipo A, ¿no? Sino son bodegas aisladas, como bien dice Claudia, y que no tienen a veces la infraestructura necesaria para poder ofrecer un centro de distribución que esté conectado 24 horas, ¿no? Y en
Otro de los grandes retos es el tema de los costos, ¿no? Si bien el tema sustentable, pues ya no es un valor agregado, es un deber ser, así lo tenemos en Alveo Capital establecido, pues hay que mediar este tema de costos, rentabilidad, no trasladarle, o sea, pues obviamente este costo se traslada al cliente y obviamente tendríamos que ofrecerle pues precios competitivos de manera que su eficiencia sea la mejor en costos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un reto muy importante. Nosotros, por ejemplo, en Parque Alveo, que fue nuestro primer desarrollo, está certificado LEED verde. Ahora, Campus Industrial Santa Rosa, estamos buscando llegar inclusive hasta al nivel oro, ¿no? Entonces, es a buscar ese punto medio de manera que no elevemos mucho los costos y nos salgamos de la parte competitiva, ¿no? Y obviamente, pues, que tengan los beneficios los tenants, ¿no? Y el otro tercer punto es que nuestros desarrollos sean inclusivos, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿no? O sea, que no vean un espacio, un parque industrial como un intruso dentro de las comunidades donde desarrollamos, sino que les ofrezcamos un valor agregado, no solo a las personas que están trabajando o que trabajarán dentro del parque, sino también a los que están a su alrededor, ¿no? Muchas veces hay comunidades donde simplemente hay una tienda de conveniencia y no hay ni otro servicio que podamos ofrecer, ¿no? Entonces, ese es uno de los compromisos que, por ejemplo, tenemos en Alveo Capital, de que nuestros desarrollos tienen que tener ese punto. Otro punto, por ejemplo, importante desde el punto social es, nosotros tenemos muy claro el tema de equidad de género, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestro objetivo, por ejemplo, para Campus Industrial es poner una guardería. Porque el poner una guardería equivale a tener las mismas oportunidades, mujeres y hombres, de poder trabajar y de tener este espacio para trabajar en las mismas condiciones y en los mismos niveles de salario, ¿no? Entonces, esos, digamos, son como los tres retos. Uno, el tema yo lo resumiría en el tema de, pues, el tema de tener la oferta de espacio, el tema de balancear los costos frente a los nuevos retos de sustentabilidad y optimización y equipamiento de infraestructura que tiene que tener el parque. Y el otro tema, el tema social. Y sobre este último punto, el tema social, a mí me gustaría ahondar un poquito más en los siguientes minutos, porque ciertamente es el tema hoy en día, ¿verdad? Pero antes de pasar a este tema social, ahondar un poquito en él, me gustaría preguntarte a ti, Claudia, ¿qué les ha representado todo este nuevo escenario disruptivo a la Asociación Mexicana de Parques Industriales, a todos los desarrolladores agremiados en ella? Bueno, pues dando seguimiento a lo que ya mencionó Bruno como uno de nuestros desarrolladores exitosos en la AMPIP, lo que observamos es que, en primer lugar, en el tema de e-commerce, uno de los principales retos, y aquí Fernando no nos dejará mentir, es la ubicación, sobre todo con el tema de última milla, y él ya lo dijo, ¿no? O sea, hay muchos centros de distribución en el norte de Ciudad de México, no necesariamente en el sur. En última milla se necesitan naves más pequeñas que estén dentro de la zona urbana y pues ya hay una mancha importante de desarrollo urbano que dificulta esa búsqueda de espacios o de terrenos donde hay edificios viejos que se pueden tirar y construir, pero entonces eso nos lleva al incremento en costos, ¿no? Y lo mismo vemos en las ciudades, fuera de la Ciudad de México, ¿no? Donde el costo del terreno también se ha encarecido bastante. Entonces yo diría, en primer lugar, uno de los retos es la ubicación que nos permita la conectividad, ¿no? Sobre todo dentro de las ciudades y la última milla. Dos, el precio de la tierra, y que muchas veces por especulación pues ya lo hace prácticamente fuera de rango. O también la complejidad de la regularización de tierras ejidales, ¿no? Para dar certeza legal, que muchas veces está el terreno muy bien ubicado cerca de la carretera, de las principales rutas, pero está ese tema en donde se complica mucho, ¿no? Por muchos intereses, porque no hay la cultura ganar, porque cada quien quiere proteger su propio interés. Tres, yo creo que uno de los grandes retos también son los permisos. De hecho, en la AMPIP hicimos recientemente una encuesta para saber cuál era el principal reto, si seguridad, si permisos, si corrupción, o si el financiamiento, o si el TEMEC, o si la relación con Estados Unidos.
y casi un 45% dijo que es el tema de la transparencia con gobierno. Se dificultan mucho los permisos a nivel municipal, donde a veces ven muchas trabas y esto inhibe el desarrollo y luego el cliente pues ya se va, porque no puede esperar tanto tiempo, ¿no? 4, otro de los retos justamente es integrar a la comunidad desde el punto de vista de responsabilidad social, pero también desde la de generar conciencia de lo que es un parque, porque hemos visto casos donde el desarrollador no toma en cuenta la opinión de los que viven ahí, y nada más los que viven ahí, porque hemos sabido de temas ahí justo en Guanajuato, donde dicen, ay, están poniendo paredes, y no les informan, entonces les da miedo, dicen, no, nos van a quitar el agua, entonces bloquean, y entonces se te vuelve un problema político por no tener una estrategia adecuada de comunicación social con todos los grupos interesados, o los stakeholders, como decimos en inglés. Entonces, más allá de poner guarderías, de generar empleo, de todo el tema de género, es que desde el primer momento en que se decide desarrollar un parque, incluir a todos, las escuelas, la comunidad, el de la tiendita, porque luego se sienten amenazados por esa incertidumbre de ¿qué van a hacer aquí? Nos van a quitar la luz, y ya ves que luego la gente se genera ideas, ¿no? Entonces, ese tema político hay que cuidarlo. 5, pues la seguridad fuera del parque, porque ¿de qué sirve? Bueno, obviamente es muy importante porque da certeza a los inquilinos por la gestión de riesgo, pero no es suficiente. Que el parque tenga estándares de seguridad, que esté certificado en OEA, está muy bien, pero ¿qué pasa con el camión, el tráiler saliendo del parque, ¿no? Entonces ahí el gran reto, por ejemplo, nosotros hemos sugerido como AMPIP que los parques que estén certificados como parque seguro o como OEA se conecten al C4 de los municipios en donde están ubicados, y que haya corredores seguros. Y esto lo hemos visto mucho con el INDEX, con el Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, para que a través de sensores y aprovechando la tecnología, ¿no?, el Internet de las cosas, el camión se vaya monitoreando durante todo el trayecto hasta su destino. Y finalmente, el punto 6 es siempre el riesgo de un parque que implica una inversión importante de capital a largo plazo, la demanda potencial. Por eso cuando un gobierno estatal, sobre todo, dicen, es que queremos un parque por decreto para generar empleos, no, a ver, no es en cualquier lado. Tiene que haber las condiciones, la demanda potencial, y este es el juego de los desarrolladores. Estoy invirtiendo millones de dólares apostándole a que alguien venga a rentar la nave, y eso implica estudios de factibilidad, atinarle a la demanda, y que también ahí tiene mucho que ver el gobierno con los incentivos, facilidad de trámites, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de representar un gremio como es la AMPIP, esos son los principales retos que vemos en el día con día con nuestros socios desarrolladores. Interesantísimo, de verdad. ¿Sí? ¿Me escucho bien? Sí. Interesantísimo, Claudia, todo lo que nos platicas y lo que nos platican Fernando y Bruno. Ciertamente, y por eso es que me parece interesante hacer hincapié ahorita al final de este panel, para terminar este panel, justamente en el tema social, porque bueno, ustedes han hablado de toda la parte técnica, de toda la parte operativa, de toda la parte de infraestructura, que obviamente se ha venido cuidando con muchísima responsabilidad y con muchísima atención para alcanzar justamente estos niveles internacionales de estándares de calidad, ¿verdad? Pero ciertamente en México tenemos un ingrediente particular que nos hace muchísimo más compleja la ecuación, y es precisamente este factor social. Este factor social que por razones diversas, falta de conocimiento, educación, o sea, diferentes aspectos que no competen particularmente al core business de cada uno de ustedes, pero sí obviamente a la forma en la que se integran a esta labor política, gubernamental, al interior de una comunidad, pues ciertamente decíamos, hace más compleja la ecuación, ¿no? Entonces, en este aspecto, bueno, hemos venido hablando, incluso en la revista Inbound Logistics Latam, le hemos dado abierto una ventana importante a los comunicados que las empresas involucradas en esta cadena de suministro, pues van haciendo en materia de responsabilidad social.
Pero ya estas labores de responsabilidad social hemos observado en los últimos tiempos cómo han ido escalando. Las demandas sociales que requieren estas comunidades para los actores involucrados en las cadenas de suministro e insertos en estas comunidades, pues van requiriendo mayores compromisos. Entonces, ciertamente el día en la actualidad está teniendo este tema, tanto como el factor humano también, una relevancia mayor al interior de las empresas. Entonces, en este aspecto, voy contigo, Fernando, si me permites ampliar este tema contigo. Hemos platicado mucho en la revista, hemos proyectado mucho las diferentes labores que ha venido haciendo DHL desde el punto de vista de responsabilidad social. Pero ciertamente, pues quisiera yo profundizar un poquito en este aspecto como desafío que están teniendo ahora ustedes para afrontar este nuevo escenario. ¿Cómo podrías tú ampliarnos la visión desde la perspectiva de DHL? Mira, te lo puedo contestar de la siguiente manera. Somos una empresa responsable socialmente y además calificada como Great Place to Work. El mayor desafío lo enfrentamos este año cuando, como resultado de estos acontecimientos, nos vimos forzados a reforzar nuestra plantilla de trabajo, pero, uno, a la distancia, que pues evidentemente no podíamos hacerlo presencialmente. A la distancia teníamos que capacitar e imprimirle todo lo que son nuestros valores como empresa a estos nuevos colaboradores, y que además todo el tiempo preocupados por lo que es su seguridad, su integridad, que no corrieran riesgos innecesarios. Entonces, de algo tan sencillo y tan trivial que para hoy en día ya es nuestro día a día, como el uso de cubrebocas, sanitización, el poder tener estaciones de suministro de gel a la entrada de todos nuestros sucursales, hasta, por ejemplo, pruebas constantes de acuerdo a las distintas operaciones que tenemos, monitoreo, seguimiento, cuántos han estado expuestos, y evidentemente buscando minimizar esa exposición, y tanto para los colaboradores como para nuestros clientes. Ese ha sido el mayor reto en cuestión de para nuestros empleados. Claro, claro. ¿Y tú, Bruno, qué nos platicas al respecto? Definitivamente, creo que el punto más importante es tratar de ser reactivos a las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Tratar de ponernos los zapatos de nuestros clientes. Como bien dice Fernando, por ejemplo, en el caso de nosotros en Parque Alveo, tuvimos que implementar un área de sanitización así de la nada para que pudieran cumplir con las normas y que la operación continuara, ¿no? Y obviamente también incrementar los niveles de seguridad, porque obviamente al haber menos movimiento y menos actividad, puede haber un riesgo en cuanto a temas patrimoniales y de vandalismo, como bien dice Claudia, ¿no? Que ese también es uno de los grandes retos, ¿no? Lo que pasa fuera del parque y no adentro del parque, ¿no? Y definitivamente, pues en el tema social, coincido totalmente con Claudia, el tema de la tierra, el costo de la tierra. El poder alinear los mismos objetivos entre autoridades, sociedad y desarrolladores, ¿no? Como bien dice Claudia, no es, pues ahí está el parque y listo, ¿no? Tenemos que tener muy claro que son proyectos que son de largo plazo y que son transeccionales, o sea, que no ocurren en un periodo determinado de gobierno. Entonces, ahí es lo que tenemos que pensar, que es una inversión de largo plazo. Por ejemplo, en el caso de Alveo Capital, nuestros inversionistas son extranjeros. El tener la certeza y las condiciones de inversión y que estén alineadas a la política pública, tanto federal como estatal, pues eso nos beneficia mucho y atrae este tipo de inversionistas que lo único que quieren es certeza que van a hacer una inversión y que van a obtener un rendimiento con esa inversión, ¿no? Básicamente creo que ahí está en el tema social y sin duda,
O sea, también el tema social de entender dónde vas a poner el parque no es solo, aquí está el terreno libre y aquí lo vamos a poner y va a quedar así. Bueno, eso es lo que uno se imagina, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, tuvimos que hacer una evaluación completa de qué tipo de comunidades había ahí, cuál era la población, cuál es la fuerza laboral que pudiera a lo mejor trabajar en el parque, qué servicios les faltan, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pues ahí platicamos mucho con las autoridades, tanto estatales como municipales. Parte de las áreas de sesión que nosotros estamos dando, estamos aportando una estación de bomberos que actualmente el municipio no tiene, ¿no? Entonces, pues no solo le estamos dando un valor agregado también al parque, ¿no? Porque pues el que tenga un parque, una estación de bomberos al lado del parque, pues les da mayor certeza a los inquilinos, sino también pues es para ofrecerlo a la comunidad, ¿no? Y entonces ahí es lo que bien dice Claudia, no ven como un intruso el desarrollo, ¿no? Ya nos vienen a cortar el agua, nos vienen a cortar la energía, ya nos vienen a contaminar. No se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de entender todo lo que conlleva desarrollar en un punto, ¿no? Y definitivamente el costo de la tierra es un reto, ¿no? Porque obviamente las expectativas que tienen luego los vendedores de tierra, pues le ponen un componente, digamos, yo diría sentimental en que, pues es la tierra que heredó mi familia desde hace muchos años y vale tanto, ¿no? Y en realidad, pues sí, para ti a lo mejor vale tanto, pero para el proyecto este costo es razonable porque le falta A, B, C, D y Y, ¿no? Y tenemos que invertirlo, ¿no? Entonces, definitivamente ese es el gran reto. Y obviamente, pues también actualmente, pues las políticas públicas a nivel federal, pues a veces son medio dispares en el tema de energías renovables, en el tema de la atracción de inversión del extranjero. Sin embargo, pues nosotros como desarrolladores, y ese es un objetivo que tenemos en Alveo Capital, el cómo sí podemos desarrollar y podemos ofrecer y podemos poner a México en lo más alto para que pueda empresas como DHL, como nacionales y transnacionales, tengan certeza de que puedan trabajar y operar en nuestro país. Excelente, excelente. No, pues definitivamente, como bien lo mencionas, es el tema, el gran desafío, ¿verdad? Claudia, tú hablaste ampliamente acerca de este tema y te preguntaría concretamente, ¿cuáles regiones del país consideras que son las que están generando un mayor desafío para este involucramiento social? Bueno, yo creo que cada región tiene sus características. Ajá. Y pues tenemos 3 Méxicos, ¿no? Y siempre lo hemos escuchado en los diferentes foros de análisis. El México que tiene acceso a Internet, que tiene 1 o 2 autos, que viaja de vacaciones fuera del país, que tiene pues ciertos recursos económicos que les permiten tener un alto nivel de calidad de vida. Zonas urbanas, ¿no? También el México que, bueno, vive al día, pero también qué pasa con el México que ni siquiera tiene una casa con un piso de concreto, ¿no? Entonces, esas visiones extremas del nivel social lo vemos en todas partes. O sea, aquí en México podemos tener una zona, en la Ciudad de México, una zona residencial de muy alto nivel y al ladito vemos una zona marginada, ¿no? Pero al final de cuentas creo que, por ejemplo, en la frontera, pues lo que se vive en la frontera norte con Estados Unidos, todo el problema de migración, de inseguridad, etcétera, pues yo creo que es un mundo totalmente distinto de lo que viven nuestros socios en Mérida, ¿no? Que también hay un tema ahí en la frontera con Centroamérica, o ahora vemos en el Bajío que aun cuando es una de las zonas industriales de mayor desarrollo en los últimos años, pues vemos un grave problema de inseguridad, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros como AMPIP hemos promovido como gremio es que más allá de lo que suceda en el país en términos de sociales, políticos, de seguridad, independientemente de las políticas públicas del gobierno federal o de los gobiernos estatales o municipales, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra trinchera? Porque con solo emitir juicios no vamos a avanzar. Entonces, en AMPIP hemos sido muy claros que desde la trinchera del desarrollador,
qué nos corresponde hacer en este sentido para contribuir en mejorar las condiciones sociales de todos los mexicanos. Entonces, esa parte ideal, cómo la aterrizas en el día con día, y mucho en este sentido hemos hecho para difundir los criterios ESG, que se han vuelto de moda y luego la gente dice, ¿qué es ESG? En inglés es medio ambiente, social y gobernanza, porque hay que promover una visión integral. No solamente es tener un buen manejo de residuos en los parques, ¿no? O ya tengo mis naves con luminarias LED para ahorrar energía. Pero ¿qué pasa con mis consejos de negocios, con mis consejos directivos, ¿no? El voto para los pequeños accionistas, la parte de transparencia, de políticas de voto, de políticas hacia los empleados, ¿no? Porque muchas veces estamos apoyando una fundación fuera de la empresa, pero dentro no estamos dando permiso a las mamás de amamantar a sus bebés, digo, por decir un ejemplo. Entonces, esa parte integral y de congruencia la estamos viendo mucho en nuestros desarrolladores, porque al final, hoy en día, no todo es un cap rate, una tasa de capitalización. ¿Cuánto me va a dar la inversión de mi nave en arrendamiento? No, ya no es solo eso, es un valor a largo plazo que los mismos inversionistas le están dando a las empresas que cuenten con evidencias de implementación de acciones ESG, de medio ambiente, no solamente de ahorro de agua, de energía, sino, como ya lo mencioné, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La parte social, que no es solamente filantropía, no es solamente dar una cantidad que se me deduce de impuestos, sino verdaderamente involucrar a la comunidad. Por ejemplo, hay casos, uno en Guanajuato, donde se vinculan en alianza con una fundación local y jalan recursos del Banco Interamericano de Desarrollo para capacitar a los jóvenes y que por lo menos tengan preparatoria y que esto les permita integrarse a las líneas de producción de las plantas dentro del parque. Entonces, eso ya es una acción muy concreta para contribuir a generar empleos. O la proveeduría de los parques, por ejemplo, limpieza, cortar el pasto, mantenimiento, ¿por qué no dárselo a los proveedores locales, no? Y tres, la parte de transparencia, como ya lo dije, que es gobernanza, la G de ESG. Nosotros hicimos alianza con el organismo Alliance for Integrity, que es de la GIZ de Alemania, porque tampoco se vale partir de cero ni inventar el hilo negro. O sea, hay gente especializada en cada tema y nosotros nos hemos sumado a esta iniciativa global de Alianza para la Integridad, que está en todo el mundo y que tienen cursos, tienen capacitación, tienen foros. ¿Y qué crees, Adriana? O sea, no tiene costo. Esto es un tema de difundir la cultura de la integridad y eso es lo que estamos haciendo con nuestros socios, invitarlos a que participen, que no todo es el día con día de estar atendiendo al cliente, sino también darnos el tiempo para estos temas que nos van a permitir un negocio redituable a largo plazo. Definitivamente, fascinante todo lo que están platicando, me encanta, porque bueno, tú, Claudia, que nos has estado acompañando desde hace 15 años en este desarrollo editorial de Inbound Logistics Latam, pues te consta que hemos venido hablando y ponderando la figura tan relevante que juegan en el desarrollo de México justamente los empresarios y bueno, en este contexto particularmente los desarrolladores industriales y los logísticos, porque ciertamente vemos cómo al final del día el poder de resolución para los problemas sociales que se tienen en diferentes comunidades, en diferentes regiones, lo tienen ustedes. Entonces, ciertamente la cuestión política pues no deja de ser eso, ¿no? Una parte política de mediar, de desarrollar ese arte de evitar confrontaciones y mediar intereses. Pero ciertamente el poder de cambiar la realidad de nuestro país lo tienen ustedes. Entonces, me parece fascinante ver cómo cada vez más se está teniendo este compromiso social, este compromiso de responsabilidad ante lo que nos va a generar, al final de cuentas, ese esquema de seguridad que tanto anhelamos en este país, ¿no? Ese equilibrio que estamos buscando con tanto ahínco.
Pues me ha parecido fascinante todo lo que están diciendo, de verdad muy enriquecedor. Y pues, ¿qué te parece, Memo, si vemos si hay preguntas para poder ir cerrando este espacio? No sé si me estás por ahí, Memo. Bueno, en lo que vamos a ver, seguramente ahorita porque ciertamente estamos teniendo, pues, más de 230 participantes en este momento, así es de que seguramente hay preguntas de nuestros oyentes, ¿no? Interesante, vamos a ir justamente cerrando este tema con un tema más que a mí me gustaría abordar, que es justamente el desafío que está generando también la logística inversa, porque bueno, ahorita estamos hablando de todo esto, pero un tema recurrente es los desafíos de esta logística inversa, que ya de alguna manera lo mencionaste por ahí con el comercio electrónico, Claudia, pero rápidamente quisiera nada más cerrar contigo a responder este desafío, esta pregunta, Fernando, si me permites, para pasar a las preguntas y hacer nuestro cierre. Claro, con todo gusto. Mira, para una empresa que está muy enfocada precisamente en los canales de distribución y en hacer llegar las cosas a todos los rincones del mundo con alguna rapidez, el desafío fue cuando todo se detuvo, ahora tienes que recolectar todo y dónde lo vamos a meter. Y como les mencionaba con anterioridad, de acuerdo a los productos, es la sofisticación del facility en donde teníamos que destinarlos. Tenemos clientes, como les decía, de artículos deportivos y farmacéuticos y también de autopartes. Y pues aun cuando pudiéramos decir tenemos disponibilidad en X o Y parque industrial con el número de metros cuadrados requeridos, no podíamos acomodarlos ahí a los tres al mismo tiempo por las características de los productos y sobre todo con la rapidez de respuesta necesaria porque los camiones que iban a hacer ya las entregas a los puntos de venta o a las tiendas en donde estos productos iban a ser comercializados ya estaban ahí afuera. Entonces recupera todo, dónde están, qué es lo que traen y dónde lo vamos a acomodar y dónde lo vamos a acomodar de la noche a la mañana, como lo mencionaba. Entonces, para nosotros sí fue un reto detener la maquinaria para echarla en reversa el proceso al que estábamos acostumbrados. Excelente, sí, así es. Así es. Y bueno, nos están haciendo aquí preguntas muy interesantes, las voy a ir plasmando. Gracias a todos los que están participando en el chat, haciéndonos preguntas y comentarios. Luis Martín Medina Roque, por ejemplo, nos está comentando que el tema es que en muchos de los casos las naves se localizan fuera de las ciudades o de los centros urbanos y aunque en algunos casos se ha construido la vivienda, las zonas carecen de equipamiento urbano, tal como escuelas, hospitales, parques públicos y zonas comerciales, las cuales comúnmente no existen en los corredores industriales. Pues sí, ciertamente es una realidad que están ustedes abordando. Hace algunos años ya plasmábamos en nuestras temáticas de la revista justamente el tema o si ustedes quieren un poquito idealizando la utopía de que pudieran las industrias, las empresas adoptar literalmente un pueblo, ¿no? Una comunidad, con la intención de justamente ir desarrollándoles y apoyándoles en esta evolución de su urbanidad, de su educación, de su formación, etcétera, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esto. Aquí tengo una pregunta interesante de Leonardo Aceves, a ver quién me la puede contestar. ¿De quién es la responsabilidad de la comunicación ante la comunidad donde se construirán los parques industriales para evitar estos malos entendidos con la sociedad? Me parece, Claudia, que tú habías comentado algo al respecto, ¿no? De cómo están intermediando ustedes. Platícanos. Sí, bueno, lo que pasa es que el desarrollo de un parque industrial tiene que verse desde una visión sistémica. O sea, el parque no puede cargar con todo, sí puede hacerlo de manera voluntaria, pero oficialmente hay cosas que no le corresponden. Nosotros en la ANPIP siempre hemos dicho que del terreno, del polígono hacia adentro,
es responsabilidad del desarrollador. Urbanización, acometidas, agua, luz, etcétera. Del terreno para afuera es responsabilidad de las autoridades correspondientes, pero muchas veces por falta de recursos del municipio, por ejemplo, le piden al parque inclusive hacer un plan de gestión de tránsito, de movilidad, poner los peceros para que la gente justo cuando no hay urbanización pueda ir de sus casas al parque, o sea, y de repente pues ya la inversión es demasiada y ya no es costeable para el desarrollador. Entonces, por eso un parque debe verse a largo plazo, pero alineado con los planes de desarrollo tanto del municipio como del estado principalmente, porque si no, no funciona. Y aquí hablabas tú hace un momento de la primera pregunta, de que a veces no hay hospitales, no hay escuelas. Bueno, esta es una de las determinantes del inversionista a la hora de elegir dónde rentar la nave. Aparte de que haya conectividad, talento, costos, infraestructura, pues también calidad de vida. Ellos también requieren escuelas para sus hijos, hospitales. Entonces, todo va integrado. Y aun cuando el parque pudiera adoptar una pequeña comunidad para apoyarla, no es suficiente. Aquí se necesita una verdadera visión de gobierno alineado en los 3 ámbitos, en los 3 niveles, para que esto pueda funcionar en el largo plazo. Si no, efectivamente sucede eso, que dentro del parque está todo, pero afuera no están las calles pavimentadas, no hay luz en las calles y puede ser inseguro para los empleados. Entonces, definitivamente es algo que debe verse en forma integral con el gobierno principalmente y desde luego la comunidad. Correcto. Aquí Érico García nos pregunta, otro reto es generar la tierra para vivienda de apoyo, también es importante. Y nos pregunta, ¿hay manera de que se trabaje en este sentido? ¿Lo tienen ustedes en su agenda, Claudia? El poder desarrollar vivienda, pues es parte de esta visión integral que yo decía, ¿no? Y tiene que ver mucho también con los usos de suelo y los planes de urbanos, ¿no? De los municipios. Entonces, cuando hay una buena planeación y tenemos buenos ejemplos, por ejemplo, en San Luis Potosí o en Hidalgo también, nuevos desarrollos, donde a la par está el parque con el uso de suelo industrial, vivienda, comercio, pero el tema es la corrupción, cuando de repente un uso de suelo se cambia abruptamente y entonces ya viene el desastre porque el parque compite por el agua con la vivienda o no hay luz, y entonces la comunidad que ya existía ahí desde antes, se ve afectada. Entonces, si no hay planeación integral, no funciona. Por eso es muy importante esa parte de cabildeo sensible en una visión ganar, ganar y transparente de parte del desarrollador con las autoridades, y si hay corrupción, denunciarla, y mejor sacrificar y no hacer el proyecto a estar enfrentando problemas a posteriori porque hubo temas no transparentes, ¿no? Claro, claro. Aquí nos pregunta Marco Antonio Durán, ¿creen ustedes que en el futuro próximo en las principales ciudades de México se ocupen naves construidas en 2 o más pisos? ¿Sí? ¿Cómo ven esta? A ver, Bruno, tú que estás metidísimo en el negocio, ¿cómo nos respondes? Obviamente es toda una evolución. Definitivamente cada vez la demanda de espacios va a ser mayor y de mayor sofisticación, ¿no? Obviamente lo que yo comentaba, ¿no? Ya no hablamos de metros cuadrados, sino de metros cúbicos, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de la caja para que puedas almacenar y que sea eficiente, ¿no? Llámese a través de una operación de andenes cruzados, de andenes frontales, o quizá también dobles pisos, ¿no? Digo, obviamente en Estados Unidos ya hay naves de dobles pisos. Hay un fulfillment de Amazon, me parece, creo que en Londres, que también está, ya es de 2 pisos, y obviamente pues esa es la tendencia, ¿no? Sin embargo, pues el reto está en el tema de inversión, como bien dice Claudia, de certeza. El tema político, definitivamente, nosotros como sector privado y gobierno tenemos que trabajar de la mano. El empujar el cómo sí y el ganar para todos, ¿no? Y al final el ganar, pues es el resultado de las comunidades, ¿no? Y de donde se establece el desarrollo, ¿no? Definitivamente sí, es una realidad. Tenemos que afrontar y enfrentar a veces temas de corrupción, de no estar alineados con los mismos objetivos y definitivamente,
pues es algo trascendental, sobre todo, por ejemplo, en temas de inversionistas extranjeros, pues el tema es transparencia, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, nosotros en Alveo Capital estamos implementando, ¿no? Nosotros sí hemos hecho, actualmente con el gobierno del Estado de Jalisco, hemos hecho un muy buen equipo de cómo podemos poner a Jalisco en alto, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y obviamente con transparencia, con claridad y cumpliendo lo que establece la ley. Así de simple. No hay otra solución. Y como bien dice Claudia, si hay algún acto o acción que esté fuera de la ley, tenemos que levantar la mano, definitivamente. Correcto, correcto. Me gusta mucho tu frase, hay que buscar el cómo sí. Yo creo que esa es la actitud. Esa es la actitud que debemos de tener todos los mexicanos desde el lugar que nos toca desarrollar y desempeñar. Entonces, pues con esta frase interesante, buscando el cómo sí, nos despedimos de este panel. Aquí agradezco muchísimo las participaciones en el chat, de las preguntas. Por aquí les están dejando ideas de qué sumar a sus agendas de trabajo con respecto a la responsabilidad social. Ya se las haremos llegar. Pero, pues no quiero despedir el panel sin antes hacer hincapié en el reconocimiento. Teníamos por ahí una lámina de la campaña que estuvimos llevando a cabo a lo largo de este año en Inbound Logistics Latam, en el cual, a través de la cual estamos dando un reconocimiento y honra con todo lo que ello implica a los actores de la cadena de suministro en todos los eslabones, porque ciertamente este año ha sido un año tremendamente desafiante para toda la humanidad, pero particularmente, desde luego, para el sector médico y, cómo no, para el sector logístico. Si los logísticos y todos los actores involucrados en la cadena de suministro no estuvieran desempeñándose con el compromiso y la responsabilidad con el que se desempeñan, no tendríamos simple y sencillamente en nuestros hogares ni alimentos, ni medicamentos, ni todo lo necesario para poder continuar con nuestras vidas. Entonces, en este aspecto, hacemos hincapié en esta honra y en este reconocimiento que les extendemos, agradeciéndoles definitivamente toda esta labor que están desempeñando, so riesgo de su propia salud y de su propia integridad. Así es de que, aplaudiendo esta labor de todos los actores, Memo, te paso el micrófono, agradeciéndoles nuevamente, Claudia, Bruno, Fernando, el poder compartir este panel con ustedes. Ha sido un honor. Y Memo, te dejo la palabra para cerrar. Sí, no, gracias, Adri. Y bueno, agradecer a todos. Yo me acuerdo hace ya 14 años nosotros con Inmobiliare tratamos mucho el tema industrial y nos tocó lanzar justo en una conferencia de AMPIP con Claudia, la revista de logística. Sin duda, las mejores prácticas, yo me quedo con esa frase, el cómo sí, como dice Bruno. Yo la verdad admiro mucho lo que hace DHL porque ha venido siempre innovando y la logística y esta pandemia fue la que hace que no se detengan, que sigan innovando en cómo entregar las cosas. Y hay muchos retos porque creo que entre las mejores prácticas y como comenta el público, cómo integrar los modelos para que puedan convivir la mercancía, el desarrollo industrial, inclusive los mismos puertos y las comunidades, cómo puede funcionar, cómo sí, simplemente haciendo todo con mejores prácticas. Entonces, bueno, agradecerles a todos. Como dices, Adri, ha sido un año bastante complejo, pero bueno, para eso estamos hechos. Creo que todos ustedes tienen bastante madera como para sacar esto adelante y bueno, nos quedan todavía algunos meses más, pero creo que vamos a salir adelante. Agradezco su tiempo, agradezco su amistad y bueno, decirle a nuestro público que esto va a estar grabado en 2 horas, ya me hicieron la comunicación para que lo puedan ver. Entonces, muchas gracias, Claudia. Un besote, Bruno. Gracias a todos. Fer, Adri. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.